Muchísimas gracias por estar con nosotros todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de la voz de las Fuerzas Armadas, IFA 106.9 para la zona metropolitana y 102.7 para el resto del país. Saludarlos y darles la bienvenida a todos en nombre de nuestras autoridades militares, en la presencia del señor ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, y nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, el coronel Juan Julio Tejeda Madera, del Ejército de República Dominicana. Con ustedes en cabina Erika Peña, con un equipo de profesionales que me acompañan en la mañana del día de hoy. Vamos a poner de inmediato este programa, esta edición especial que tenemos a un invitado de lujo. Vamos a poner en la palabra del Señor este programa. Isaías 38:6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad. Muy buenos días. Hoy abordaremos en nuestro programa radial J5 Interactivo el tema políticas públicas en defensa y seguridad. Las políticas públicas son el curso de acción y decisión que toma el Estado con la finalidad de transformar o modificar una situación determinada y dar respuesta a distintos sectores de la población. En ese sentido, buscan generar situaciones, bienes y servicios públicos para satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar condiciones de vida, modificar comportamientos, valores y actitudes. De esta manera vamos a nuestra primera pausa y al retornar abordamos nuestro tema del día. Continuamos con nuestro espacio J5 Interactivo, un lugar donde civiles y militares se dan la mano. Hoy estamos muy contentos porque tenemos en cabina a un gran aliado estratégico, a un querido amigo y profesor, el doctor Miguel Zambén. ¿Quién no conoce al doctor Miguel Zambén aquí en las Fuerzas Armadas? Archiconocido, archiquerido, pienso yo, porque en lo que a mí respecta y lo que yo opino es que es prácticamente una enciclopedia con dos paticas. Una de las cosas que más admiro del profesor Zambén no solamente son sus vastos conocimientos y la facilidad con la que maneja casi cualquier tema, sino que además es un ser humano excepcional, muy humano, muy cercano, y que nos ha permitido a muchísimos miembros de las Fuerzas Armadas poder conocer la razón de ser de las políticas públicas en defensa y seguridad, temas muy amplios en geopolítica, y recientemente, que acabamos de celebrar el Día de la Independencia Nacional el pasado 27 de febrero, el primer mandatario de la nación se refirió a temas que precisamente tienen que ver con los intereses nacionales. Luego de un largo discurso, él fue bien enfático al final del mismo, señalando que parte de los compromisos que tenemos los dominicanos de manera mancomunada es defender la seguridad nacional, es poder ejecutar lo que hemos propuesto como políticas públicas. Y por eso queremos, Zambén, darte la bienvenida y preguntarte de una vez qué te pareció ese discurso y por qué viene a responder precisamente a una política pública. ¿Qué es una política pública? Para quienes no saben sobre este tema. Gracias, Inés. No te voy a devolver los piropos que me has dado, pero de todas maneras nos conocemos en estas lides. Así que pasaría inmediatamente a explicar el por qué mi figura, que está más formada en economía, pero tengo que señalar que mi maestría en la Universidad de Chicago fue en políticas públicas. Y directamente, y desarrollada en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. Entonces, es un tema que fue políticas públicas y economía, mi título oficial. Está en el ambiente de las ciencias políticas. Y hay que entender que a partir del concepto de la formación del Estado, el Estado siempre se ha identificado con el poder. No quitemos eso de la historia de la humanidad. Como gobierno, como comunidad organizada, siempre ha sido organizada bajo las líneas de un poder. Lo único que
ese poder ha evolucionado. ¿Y cuál fue la evolución principal de ese poder? Fue la paz de Westfalia. ¿Qué significó la paz de Westfalia? La paz de Westfalia fue en el siglo XV-XVI, en que católicos y protestantes, que ya se había dado la reforma luterana, entraron en la famosa guerra de los 30 años y que se resolvió con la paz de Westfalia. Westfalia es una ciudad alemana y en ella Felipe II, que era el principal contendiente del lado católico, asistió porque es el momento en que toda la plata y el oro que salieron de las colonias americanas iban y pasaban por España a financiar la guerra de los 30 años. Y por eso España se sumió en una crisis económica, porque los precios, una de las primeras inflaciones, hiperinflaciones que conocemos en la historia, fue esa producida por la guerra de los 30 años. Y en la guerra de los 30 años es que se decide definir el Estado-Nación a partir de criterios laicos, no criterios religiosos. Y se aceptó que un Estado es el gobierno de un territorio con una comunidad que comparte valores. Y esa es la definición que viene, y hasta que logró triunfar que la característica de los reyes, las monarquías, terminaban aceptando este principio y se creó entonces la monarquía constitucional, que en letra el rey manda, pero no gobierna. El gobierno siempre es de una figura decorativa, digamos, casi tradicional. Si lo tomamos por el ejemplo de la monarquía británica, eso es lo que pasó. Y todas las monarquías ahora mismo, a excepción de algunas monarquías asiáticas, todavía se han convertido en la definición de Grocio de Estado. Y ese Estado tiene que conformarse con la voluntad de los ciudadanos, porque entonces los ciudadanos comenzaron a utilizar el nombre de ciudadano y no el de vasallo. Y ciudadano viene de ciudad, de las civitas, que es el gobierno en que como ciudadanos ellos entonces esperan de su gobierno que le actúe en función del bienestar colectivo de toda la ciudadanía. Y por lo tanto, políticas públicas es la definición de lo que hace un Estado por el bien de su comunidad. Y ahí es que viene la idea de que aquí en República Dominicana, como se ha tomado el término, es que cualquier acción, todo el mundo puede opinar de cualquier cosa. Y no, política pública es la organización de los beneficios que ofrece el Estado a la ciudadanía y que la ciudadanía los recibe y se coadyuva en esa acción para elevar el nivel de la sociedad. Entonces aquí hay un poco de anarquía, porque la idea es que tenemos más de un Estado, en la concepción populista, de un Estado que tiene que servirme todo. Y en la política pública es Estado, sociedad, en que se conjugan para el manejo de la cosa pública, que en latín se traduce como la res pública. Y ahí viene que un Estado democrático, que ya no es solamente la voluntad del rey verticalmente que baja hacia los vasallos, ahora la voluntad de la presidencia, del Ejecutivo
o de toda la estructura del Estado, tiene que ser consorciada con los ciudadanos. Y ahí es que viene que los ciudadanos participan en la definición de quién es el presidente de turno. Y ahí es porque la democracia es eleccionaria. Ok, entonces esa materialización del pensamiento o del interés, en este caso, de un gobernante a través de las políticas públicas, ¿cómo la podemos ver integrada o incorporada en el discurso reciente del 27 de febrero? Precisamente. El presidente los dijo muy didácticamente, y lo quiero insistir en lo didáctico, en ejemplificar cómo desde el Estado, para beneficio de la comunidad, se ha mantenido un equilibrio ante una situación de crisis que comenzó hace 3 años con la pandemia del COVID y ha seguido con las 2 crisis financieras mundiales que hemos sufrido y con una guerra que ya tiene 1 año, la de Rusia en Ucrania. Y en ese sentido es lo que él ha querido ejemplificar durante estos 3 años, que son los de su gobierno, cómo él ha manejado en situación caótica, de peligro. De hecho, las críticas o los comentarios alrededor del discurso giran en torno a que él hizo un énfasis y gran parte de las horas que invirtió en su discurso en el tema económico. En un 70, en un 80%. Y es el más delicado, porque todo el mundo está preocupado por el tema económico. Entonces, ¿cómo nos vamos a aislar y criticar de que se haya concentrado en lo que todo el mundo provoca? No solamente a los dominicanos, todo el mundo. Señores, estamos conversando con el doctor Miguel Sambén, quien representa a la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, y el tema de hoy es políticas públicas de defensa y seguridad. Quienes tengan alguna inquietud o algún comentario, quieran saludarnos, pueden hacerlo de manera gratuita al 809-200-3141 o también hacer sus comentarios a través de WhatsApp. Les voy a facilitar mi número, 829-725-2525. Vamos a hacer una breve pausa y en breve retornamos. Estamos de regreso en su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. En el día de hoy abordamos el tema políticas públicas en defensa y seguridad. Tenemos como invitado especial al doctor Miguel Sambén. Para continuar con el tema del día de hoy, queremos saber cuáles son las principales políticas públicas en nuestro país. Mira, en cualquier país son todas las acciones que tiene que coordinar el Estado y que se solucionen societalmente a todo lo ancho y largo de la sociedad. Entonces, hay 2 formas de solucionarlo. O que tú dejes la iniciativa de los ciudadanos, o que tú la centralices en un aparato estatal. Y en ese sentido, puede haber cualquier combinación entre todas ellas. Como nosotros estamos, y aquí un poquito de historia, como nosotros fuimos cuando la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, toda la industria, la manufactura y propiedades de Trujillo pasaron al Estado. Y entonces República Dominicana se convirtió en la única nación no comunista que tenía un Estado fuerte del aparato productivo, con una propiedad muy fuerte, y por eso teníamos una situación teóricamente diferente. Todo ha ido con un impulso de que hacia la privatización, y el sector público ha ido desapareciendo, hasta que en este mismo gobierno del doctor de Luis Abinader se va a la iniciativa público-privada, que ya no sea tan individualista como el neoliberalismo, pero tampoco tan estatista de que tiene que fue una tentación que hubo por mucho tiempo.
En las iniciativas público-privadas, las alianzas público-privadas, como se está llamando, entonces hay esa sociedad entre el Estado y privado para que exploten ciertos sectores en obras importantes para la comunidad completa. Esa es muy interesante porque entonces es la forma de ponerse de acuerdo una sociedad de cómo se va a organizar la sociedad. Y estamos en esta transición, e insisto, y ojalá que sea exitosa. ¿Por qué? Porque la experiencia que tenemos de los últimos procesos de desarrollo son los países del sudeste asiático. Y entonces los países del sudeste asiático, siguiendo desde el modelo de Japón, lo que han hecho es un Estado muy fuerte que comanda la economía, pero han dejado a la empresa privada que la desarrolla toda. Y ahí está el caso de Singapur. Y el último caso que yo he oído que comienza a crecer así es Indonesia. Y todo ha sido ese modelo de combinación de gobiernos autoritarios fuertes, permitiendo una economía de mercado libérrima. Y eso es lo que, de esa política el presidente Medina, el presidente Abinader recuerda en todo lo largo de su discurso que se está aplicando. Lo que entonces esas políticas públicas, tomando el discurso como ejemplo, tú lo ves la seguridad alimentaria, que fue el principal tema, que es una política de Estado. Claro. Lo que compete a la gente, el tema de los arroceros, los pescadores que estaban representados allí en el Congreso. Los campesinos producen, pero están dirigidos de acuerdo a los incentivos que dé el Estado. Y ahí es que viene por qué el ministro de Agricultura facilitó la siembra de arroz, y hay muchas formas en que el Estado interviene en eso, principalmente arando las tierras, que lo mencionó el presidente, y ahí pasan a las otras como producto de eso, la seguridad alimentaria, con el famoso índice pollo y índice arroz, que si el precio y el poder de compra se mantiene en una estabilidad asequible por la gran mayoría de los dominicanos. Y eso es lo que es la discusión que él dedicó buena parte, muy didácticamente, a explicar de por qué en medio de la crisis económica mundial que estamos viviendo, nosotros hemos logrado bajar esa capacidad o esos precios en la canasta alimentaria. No solamente el pollo, porque se ha querido criticarlo, porque no solamente de pollo vivimos los dominicanos, no, es toda la canasta alimentaria la que ha bajado. Y eso es lo que es fruto de una política pública en el área de alimentos. ¿Cómo influye la seguridad y defensa en el desarrollo nacional? Mira, tal vez suene a sketch, a un esquema, pero la importancia, vamos a deslindar los dos conceptos, de la defensa, es que la defensa es la que garantiza la existencia del Estado. Y por eso todo ciudadano tiene que estar consciente de que se necesita una capacidad para defender el Estado. Y ahí viene el gran cuestionamiento. ¿Para qué sirven los militares? Y eso es lo que quiere demostrar, y ahí viene el ímpetu de la transparencia, que obliga a los estados desde 1957, en que nació el primer libro blanco moderno, que los ciudadanos y el resto del mundo sepan las capacidades de defensa que tenemos de lo que nosotros somos soberanamente poseedores, del territorio
de República Dominicana, con una salvedad. El libro blanco le dice al mundo que por constitución nuestras Fuerzas Armadas son una fuerza de paz, porque la constitución prohíbe a las Fuerzas Armadas ir a otros países a hacer la guerra. Solamente están para defender a República Dominicana. Siguiendo con el discurso Sambén, recuerdo que cerró específicamente con el tema de la verja perimetral fronteriza y con el tema de los controles migratorios y la defensa de lo que se estaba haciendo en ese sentido. ¿Qué te pareció a nivel de políticas públicas y el manejo del discurso y cómo aterrizó el tema, tanto para adentro, para los dominicanos, como para la comunidad internacional? El discurso no fue exclusivo para los dominicanos, aunque fuese una fiesta nacional dominicana, etc. El mensaje es para las otras naciones. La puya. Completamente consciente y dirigida. Y en ese sentido, ese final quiere decir que estamos ejerciendo nuestra soberanía. Que por más aliados que seamos, en este caso de potencias occidentales, lo mismo que ellos hacen, rechazando a sus migrantes no deseados, lo podemos hacer nosotros y lo estamos haciendo. Aunque ellos nos den la orden de que tenemos que aceptar los migrantes ilegales y lo que es más, obligarnos a establecer campamentos para recibir los migrantes del otro lado. Y en ese sentido, ese es el final y el llamado a un proyecto país que se pacte entre todos los partidos políticos, que ha sido olímpicamente ignorado. Solamente he visto una o dos declaraciones sin mayor importancia, y una declaración es que uno de los partidos, el reformista, es el único que ha aceptado discutir eso. Entonces, ¿por qué ese desinterés en discutir las líneas principales en que todos debemos coadyuvar? Además, considerar la principal amenaza. No, tenemos En las otras discusiones. amenazas, tenemos otras amenazas, que es lo que el libro blanco destaca, porque el principal llamado del libro blanco es el medio ambiente. La amenaza del medio ambiente es el libro blanco que le destaca con el llamado, en el capítulo último, en el 11, a un proyecto regional para que nosotros aportemos a prepararnos y tener un buen resultado ante el cataclismo que significa el cambio climático. Porque nosotros somos una de las dos regiones de mayor fragilidad medioambiental. Sí, pero precisamente, Samben, porque si no hay un control migratorio adecuado, tenemos una amenaza ahí latente también con los vecinos, que sabemos que depredan también el medio ambiente y son responsables de la construcción de hornos de carbón y de la migración ecológica que usted sabe. Pero de todas maneras, a la frontera. Tenemos una política medioambiental para acá que tiene que ajustarse, está bien. Pero la amenaza es más el desborde y la propia desinstitucionalización que tiene la política haitiana. Entonces, lo que se está apostando por algunos grupos es que esa desinstitucionalización pase al lado dominicano. Y lo que señalamos es que la política que delimitó el presidente Abinader es preservar esta estabilidad en este lado de la frontera. No importa los llamados porque que hagan las naciones interesadas en el tema, porque nosotros no podemos cargar con la crisis haitiana. Tienen que inducir a los recursos suficientes a las naciones que pueden hacerlo. Muy bien, bueno, sobre todo porque nos pareció también interesante que se promovió todas las iniciativas que buscan desarrollar el sur del país, en Pedernales, también se habló de Asua,
a nivel agropecuario. Te voy a hacer un señalamiento ahí, que tú no está, el sur del país está bien porque la mayor migración que venía para el corte de la caña viene del sur del país, que es la parte más pobre. Pero la que te puede preocupar más, o igualmente, es la del norte del país. Que si te das cuenta, el Valle de Gonaif es la continuación del Valle del Cibao y es la parte más potencialmente agrícola de Haití. Entonces, la agricultura dominicana está cayendo cada vez más a depender de la mano de obra haitiana que viene a esa agricultura. Bueno, vamos a seguir conversando con el doctor Miguel Sanben, que nos acompaña en el día de hoy, con el tema políticas públicas de defensa y seguridad. Nosotros vamos a una breve pausa y cuando retornemos trataremos un poquito sobre el Libro Blanco de Defensa de la República Dominicana 2022. Estamos de regreso en su programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Continuamos abordando nuestro tema del día, políticas públicas en defensa y seguridad, y nos acompaña el doctor Miguel Sanben. Ya él ha hablado sobre la definición de políticas públicas, pero ahora queremos saber cuál es la diferencia entre políticas públicas de defensa y políticas públicas de seguridad. Muy buena pregunta, porque debía haber la diferenciación. Y uno de los puntos que hemos tratado de hacer es que se vaya especializando en base a cada uno. La política de defensa, si te das cuenta, tiene que ver con la soberanía. Entonces, como para preservar la integridad territorial de la patria. Mientras que la seguridad es la convivencia, de cómo nosotros vivimos en convivencia en la sociedad dominicana. Y tiene que ver, en cierta forma, con lo policial. Sin embargo, si te das cuenta, en la tradición dominicana, en la misma Constitución, se le dan poderes de policía a las Fuerzas Armadas. Y ya está en la cápita completamente. Para hacer la comparación, en Estados Unidos está prohibido que los militares hagan funciones de policía. Ellos son militares y nada más están para la guerra. Entonces, toda la policía es civil y no se inmiscuye en temas militares. Por lo tanto, la discusión del término seguridad, y eso tiene una implicación teórica, es que como estamos tan influenciados de Estados Unidos, en Estados Unidos como ellos insisten en el predominio de lo civil sobre lo militar, entonces las instancias controladoras de todo el aparato militar tienen que ser civil. Y entonces la seguridad está por encima y la defensa está supeditada a las decisiones del control civil. En cierta forma, aunque nosotros estemos tan influenciados por los norteamericanos, ya que nuestras Fuerzas Armadas siguieron el modelo de las tropas de intervención en el 17, de los cuerpos de Marina, que fue el arma que ocupó República Dominicana, sus manuales fueron de los Marines. Nosotros en esta discusión hemos seguido la tradición europea, en que los europeos, como fueron potencias coloniales, lo militar supedita la seguridad. Entonces todo lo policial está por debajo de lo militar. Entonces tenemos, aunque no lo explicitemos, tenemos influencia de los dos bandos. Con relación a esto, doctor Sanben, como usted explica, las políticas públicas que poseemos en República Dominicana son para la seguridad son más afianzadas a la Policía Nacional y las de defensa más a Fuerzas Armadas.
tenemos conocimiento que todas las instituciones, partiendo de las políticas públicas que tiene el Estado, hacen un plan institucional que les permite trabajar para cumplir esos lineamientos que el superior gobierno pone. En Fuerzas Armadas, ¿cómo se elabora esta planificación y estrategia partiendo de esas políticas públicas de defensa? Precisamente por esa cuestión es que es importante que se divulgue un libro blanco de defensa, porque quiere ser el nivel estratégico de lo que y por qué se necesita una política de defensa. A lo estratégico entonces solamente esbozar las intenciones del país, porque en el segundo nivel posterior la ejecución o la operacionalización es la política militar. Si te das cuenta, ahí viene el caso de que posiblemente, vamos a coger el ejemplo norteamericano, que tiene no un libro blanco, sino por mandato, una estrategia nacional de seguridad y defensa. Bueno, ellos son solamente seguridad, por su concepto que expliqué antes. Y en este concepto, ellos utilizan los 4 años y explican sus intenciones de la seguridad, que como se creen tutores de todo el mundo, para todo el mundo. Y después de ahí, cada 4 años por mandato, los primeros 6 meses de cada gobierno, tienen que producir esa estrategia. Entonces, los organismos ejecutores de esa estrategia, Ministerio de Defensa y cada cuerpo armado, tienen que producir su manual específico. Y ahí es que viene entonces que se dice, para el ejemplo norteamericano, que solamente un 15-20% de lo que se dice públicamente es la totalidad de la política de defensa, porque se debe decir, lo que se diga en un libro blanco tiene que ser todo verdad, pero no dice toda la verdad. La sugiere. No, ni sugerida, no, porque lo otro es la implementación, que es la política militar, que son documentos internos de las mismas Fuerzas Armadas. Por el mismo carácter, tipo de institución que es. Claramente. Vivimos en Latinoamérica, donde muchas veces en medio de las campañas políticas, de los menos que hablan los políticos es de políticas públicas. A veces... Mira, en el caso dominicano se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda el término. El término. Pero porque se ha cacareado últimamente. Y mucho más ahora con el tema del libro blanco. No, creo que la gente tiene una idea. Tenemos por lo menos 10 años utilizando el término, eso sí, gratuitamente, a cualquier cosa. No, bueno, espérate. También hay programas educativos. He visto que cada vez abren más alta dirección en políticas públicas y hay otras capacitaciones más. Hago el comentario porque muchas veces a quienes aspiran a ocupar estas posiciones van muy motivados, van emocionados con ganar la simpatía del voto y del electorado y demás. Y probablemente conozcan 1 o 2 o 3 sectores de interés y que puedan manejar en función de su background profesional y los intereses que les mueven. Pero entiendo que las políticas públicas son muy amplias y tienen sectores de acuerdo a los intereses. ¿Qué se supone debe de manejar mínimamente un candidato político para que vaya acorde a lo que requiere un Estado? Para ejemplificarte el tema, te voy a hacer la práctica de Estados Unidos, que tal vez sea la más compleja. Cuando un presidente gana, hay un equipo de futurólogos, porque eso es lo que es, que le dan una charla de qué ellos proyectan que va a ser la sociedad norteamericana dentro de 40 años. Y el fin de eso es para que darle conciencia al presidente de cualquier medida que él tome hoy
cómo va a afectar el futuro, en el futuro, a los 40 años, a la sociedad norteamericana. Entonces, por eso es el énfasis en lo estratégico. Porque si nosotros tenemos muy bien planteada nuestra realidad actual y las capacidades y amenazas, etcétera, es viendo qué sociedad estamos proyectando. Y ese es el término en que debían de tener los políticos. Pero la gran paradoja es que aquí, por ejemplo, la Constitución la han modificado muchísimas veces. La de Estados Unidos creo que es así inamovible. No tiene que ver, no tiene que ver en lo constitucional o en lo procedimental. Es la práctica de que desde el Estado o desde la presidencia se puede modificar con acciones de hoy cómo va a ser ese futuro. Y eso es el significado de la palabra estratégico. No es lo que queremos que sea de allá, sino que las acciones de hoy te modifiquen el resultado del futuro. Ok. Miguel Sambén, recientemente fue publicado el Libro Blanco de Defensa y antes de que termine el programa queremos hablar sobre esto un poco. Y para los que nos escuchan... No te preocupes, yo vuelvo en cualquier otro día. Perfecto, siempre será bien segunda recibido, parte. claro que sí. Queremos saber qué contiene el Libro Blanco de Defensa. Muy buena pregunta. El Libro Blanco de Defensa es, en primer lugar, un instrumento de confianza mutua, para generar la confianza mutua. Por la experiencia internacional, comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y Naciones Unidas la adoptó directamente porque en 1957 Gran Bretaña, el Reino Unido, hizo un libro blanco que se le llama el libro blanco de McDonald, que fue el primer ministro en ese momento, anunciándole al mundo de que ellos estaban pidiéndole fondos al Parlamento, y por eso es un libro dirigido al Parlamento inglés, para desarrollar su capacidad nuclear. Y fue con la idea de que todo el mundo supiera a qué atenerse, porque el Reino Unido se estaba dotando de capacidad nuclear. La idea cundió entre las naciones del Commonwealth británico. Y todas las naciones del Commonwealth británico comenzaron a hacer libros blancos. Naciones Unidas, rápido, cogió la idea y puso como un instrumento para la construcción de la confianza mutua internacional entre las naciones y comenzó a enfatizar el tema. Y por eso es que ahora mismo nosotros podemos contabilizar 170 libros blancos en el mundo. Nosotros somos de 170. Estamos dentro de los 170, pero vamos a ver cómo llegó a América Latina, que es muy ilustrativo. Casi 57, 2 o 3 décadas después, en 1995, comenzó el desmantelamiento de las dictaduras militares en América Latina. Bueno, la de tu país con Pérez Jiménez, pero esa estaba muy lejos, pero comenzó con la de Brasil, los argentinos, chilenos, Pinochet, etc. Y Chile quería restablecer rápidamente las relaciones civiles militares, aceptando a los militares, no satanizándolos de que ellos son los golpistas y el ministro de Defensa de Chile, y Chile comenzó, como tienen una cultura muy, muy cercana a los ingleses, los chilenos se identifican como los ingleses de América Latina, entonces ellos comenzaron a ver la experiencia del libro blanco y dispusieron hacer un libro blanco para dejar el pasado militarista y comenzar a construir la democracia. Este libro blanco fue tan áspero el proceso que el ministro de Defensa de Chile del momento
dispuso un barco de guerra y le dijo, móntense a la comisión y no regresen hasta que no hayan consensuado un libro blanco. Desconectados por allá en alta mar. En alta mar. Sin celular, sin WhatsApp, nada de En eso. la época no, en la época no había mucho Nada de celular ni mucho WhatsApp. Ah, bien, Necesito algo así para terminar mi tesis. ahí en 99 se hizo el tema chileno, los argentinos comenzaron inmediatamente, más o menos, hicieron después. Pero los argentinos tenían una peor situación, de que el Partido Peronista siempre fue el enemigo latente y real de las Fuerzas Armadas. Y no se querían nada. Entonces, desde el Congreso fue que dispuso hacer un libro blanco. Y un libro blanco dispuesto y desarrollado por el Congreso, no por el Ejecutivo. Samben, este es un tema súper interesante, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que vamos a tener que desarrollar una segunda parte. totalmente ¿Lo de podemos acuerdo. invitar el próximo jueves? Yo me ofrecí ya de antes. así que Ah, no no, me excelente. repito. Vamos a celebrar el natalicio de Sánchez el próximo jueves. Me dijo Así es, Camila, el me lo 9 de marzo. recordó. Así que vamos a hablar de nuestro padre de la patria y también del libro blanco. ¿Qué le parece? Vale. Bien. Señores, bueno, ya lo escucharon, ya el compromiso está hecho. No será sino hasta el próximo jueves, donde vamos a tener una nueva edición. Agradecerte, Samben, siempre por tu disposición de acompañarnos y de fortalecer los conocimientos, no solo de los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también de nuestra sociedad dominicana y más allá. De esta manera despedimos nuestro programa recordándoles que estamos aquí el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas.